Me llamo Isabel. A esta edad, una piensa que ya no quedan grandes sorpresas en la vida, pero estaba equivocada. La vida siempre tiene una forma extraña de ponerte a prueba cuando menos lo esperas. Después de la muerte de mi esposo, la casa se volvió un desierto. El silencio pesaba más que las paredes, y cada rincón parecía recordarme que ya no quedaba nadie. Durante meses intenté llenarla de ruido, la radio, el reloj, los pasos vacíos, pero nada servía. La soledad tiene su propio sonido, y es imposible apagarlo. Fue entonces cuando mi hijo Marcos me dijo: «Mamá, ven con nosotros, no quiero que estés sola». Al principio dudé. No quería ser una carga, ni invadir la vida de los jóvenes, pero su insistencia y mi necesidad de compañía me convencieron. Empaqué mis pocas cosas: ropa sencilla, algunas fotos, mis libros de cuando era maestra y una pequeña caja de madera que siempre mantuve cerrada. Dentro había un sobre con un nombre que solo yo conocía: Banco del Sol. Lo guardé al fondo de la maleta. Nadie debía verlo. El día que llegué a su casa, el cielo estaba gris. No llovía, pero el aire olía a tormenta. Marcos me esperaba en la puerta con una sonrisa cálida, pero detrás de él estaba Claudia, su esposa, con los brazos cruzados y una expresión que no supe interpretar. O tal vez sí, pero no quise hacerlo. «Bienvenida, Isabel», dijo ella. «Gracias, hija. Qué linda casa tienen», contesté, tratando de ser amable. «Sí, hemos trabajado mucho para conseguirla», respondió, mirando alrededor, como si temiera que mis maletas ensuciaran el suelo. Dentro, todo era perfecto. Demasiado perfecto, el tipo de perfección que no invita a quedarse, sino a mirar sin tocar. Pisos brillantes, muebles blancos, flores artificiales y un aroma fuerte a perfume caro. No olía a hogar, olía a revista. Marcos me ayudó con las maletas. «Te preparamos la habitación del fondo, mamá». «Tiene buena luz», dijo con cariño. Claudia intervino rápido. «Sí, pero por favor, que no deje cosas fuera del armario. Me gusta mantener todo ordenado». Sonreí sin responder. Los primeros silencios siempre dicen más que las palabras. Durante la cena intenté integrarme. Prepararon pasta con salsa blanca, un plato que nunca me gustó demasiado, pero comí sin decir nada. Claudia hablaba de su trabajo en una inmobiliaria, de sus clientes importantes, de sus viajes. Marcos apenas hablaba, solo la miraba con admiración. Yo los observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y melancolía. Pensé: mi hijo parece feliz. Eso debería bastar. Cuando terminamos, me ofrecí a lavar los platos. Claudia fingió cortesía. «No, Isabel, tú eres una invitada». Y enseguida añadió, con una sonrisa delgada: «Pero si insistes, adelante. Así descanso un poco». «No me molesta», dije levantándome. Mientras enjuagaba los vasos, los escuché hablar en el salón. Creyeron que no los oía. «Cariño», decía Claudia, «no sé si fue buena idea traerla». «Es mi madre, Claudia. No podía dejarla sola». «Lo entiendo, pero la casa es pequeña y ya sabes cómo es la gente. No quiero que piensen que tenemos una sirvienta mayor viviendo aquí». «No digas eso, por favor», respondió él, incómodo. «Solo digo lo que todos pensarán». El vaso se me resbaló de las manos y cayó en el fregadero. No se rompió. Yo tampoco. Solo me quedé quieta, mirando el agua correr. En ese momento comprendí que aquel nuevo comienzo no sería fácil. Esa noche, en mi habitación, me senté en la cama y abrí la caja de madera. El sobre seguía allí, amarillento, con las letras descoloridas. Banco del Sol, propietaria, Isabel Romero. Mi corazón se aceleró. Recordé la voz de mi difunto esposo. «Algún día, cuando sientas que nadie te respeta, abre este sobre. No lo uses por orgullo, sino por justicia». Lo volví a guardar. No era el momento todavía. A la mañana siguiente, Claudia ya estaba en la cocina. «Buenos días»,
dije. «Ah, Isabel, te levantaste temprano», contestó sin mirarme. «Hay café, pero no mucho. Si quieres, puedes hacer más». Así empezó mi rutina. Yo cocinaba, limpiaba, barría, y ella se lo tomaba como algo natural. Nunca pedía, solo ordenaba con dulzura disfrazada. Una tarde me pidió que limpiara la terraza. «Vendrán unas amigas mías y quiero que todo esté perfecto», dijo. Pasé toda la tarde arreglando macetas, barriendo hojas, puliendo la mesa. Cuando terminaron la reunión, escuché una de las mujeres decir: «Claudia, qué casa tan bonita y qué ordenada tienes a tu empleada». Todas rieron. Claudia también. Solo respondió: «No es mi empleada, es la madre de Marcos». Y siguieron riendo. No lloré, ni una sola lágrima. Aprendí hace mucho que las lágrimas se secan, pero la dignidad no. Guardé silencio, como quien prepara un movimiento en un juego que los demás no saben que existe. Esa noche me llamó mi amiga Lucía. «¿Cómo estás, Isabel?», preguntó con su voz tranquila. «Estoy bien, Lucía. Ya sabes que no me gustan los conflictos». «No me mientas, te conozco. Cuando hablas despacio es porque estás conteniendo algo». Sonreí, aunque ella no podía verme. «Digamos que estoy observando». «¿Observando qué?». «El carácter de la gente cuando creen que nadie los mira». Lucía guardó silencio un instante. «Ten cuidado». «No te preocupes», le respondí. «Solo estoy esperando el momento adecuado». Esa noche dormí tranquila por primera vez en semanas. Había descubierto algo importante. Claudia podía tratarme como a una sirvienta, pero lo que no sabía era que yo tenía el poder de cambiar su destino con una sola firma. Miré la caja de madera una vez más. El secreto seguía allí, intacto, esperando. Como yo. A veces uno puede vivir bajo un techo hermoso y aún así sentirse completamente fuera de lugar. Esa casa tenía paredes brillantes, muebles caros y cortinas nuevas, pero no tenía alma, no tenía cariño. Y cada día que pasaba, lo sentía más. Las primeras semanas fueron una prueba silenciosa. Yo hacía todo lo posible por ser discreta, por no molestar, por ayudar. Preparaba el desayuno antes de que se despertaran, lavaba la ropa sin que me lo pidieran, ordenaba el jardín. No esperaba agradecimientos, pero tampoco imaginé tanta indiferencia. Claudia apenas me dirigía la palabra. Cuando lo hacía, siempre era con ese tono dulce que suena más a mandato que a cortesía. «Isabel, no pongas tanta sal en la sopa. A Marcos no le gusta». «Isabel, no uses ese trapo, deja marcas». «Isabel, no toques mis flores. El jardinero vendrá el martes». A veces creía que hablaba más con los muebles que conmigo, y sin embargo, cada noche me decía a mí misma: «Tranquila, no estás aquí para discutir, estás aquí para observar». Una mañana, mientras planchaba las camisas de Marcos, escuché una conversación entre ellos. No quería oír, pero las paredes eran finas y las palabras filosas. «Marcos», dijo Claudia, «tu madre está en todas partes». «Es su casa también», respondió él cansado. «No, cariño, es nuestra casa». «Lo sé, pero ella no tiene otro lugar». «Pues que se busque uno. No quiero una vieja metiendo las narices en mi vida». El silencio que siguió fue más doloroso que las palabras. Marcos no dijo nada, y su silencio, ese silencio cobarde, dolió más que cualquier insulto. Respiré hondo, apagué la plancha y miré por la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado, pero dentro de mí comenzaba a formarse una tormenta, no de rabia, sino de claridad, porque a veces uno necesita ver la oscuridad completa para recordar de qué está hecho. Ese día decidí salir a caminar. Necesitaba aire aunque no supiera a dónde iba. Llevaba conmigo un pequeño cuaderno donde suelo escribir frases, pensamientos, recuerdos. En la esquina de un banco, frente a una panadería, me senté y escribí. Hay quienes creen que tener dinero los hace mejores, pero el dinero no compra ni respeto ni corazón. Mientras escribía, una mujer mayor se acercó.
«Usted es la madre de Marcos, ¿verdad?», preguntó. «Sí, señora. ¿Nos conocemos?» «Vivo al lado. Lo he visto crecer. Qué bueno que esté de vuelta. Su nuera no suele saludar. Siempre parece apurada». Sonreí con educación. La gente ve más de lo que aparenta. «Pero calla como yo». Al regresar, Claudia estaba en el salón hablando por teléfono. «Sí, mamá. Ya te dije que está aquí». Pausa. «No, no parece tener mucho. Unas maletas viejas, ropa antigua, nada de valor». Pausa otra vez. «No te preocupes, la mantendré ocupada». Yo escuchaba desde la puerta. No dije nada. Solo caminé hasta la cocina y preparé té, como si no hubiera oído nada. El silencio, bien usado, es un arma que nadie ve venir. Esa noche, durante la cena, intentó ser amable frente a Marcos. «Isabel, tus croquetas quedaron muy buenas», dijo sonriendo. Yo agradecí con la cabeza. Pero cuando Marcos fue a contestar una llamada, Claudia cambió su tono. «Si vas a cocinar tan seguido, por favor usa mis utensilios con cuidado. No me gusta que los rayen». «Claro, hija», respondí. «Y otra cosa, trata de no quedarte tanto en la sala. Me gusta tener privacidad». Sus palabras eran suaves, pero cada una cortaba como un vidrio fino. Aprendí a escuchar no lo que decía, sino lo que realmente quería decir. Marcos volvió y preguntó si todo estaba bien. «Todo perfecto», contestamos las dos al mismo tiempo. Él sonrió, creyendo que había paz. Qué fácil es engañar a quien no quiere ver. Después de la cena me fui a mi habitación. Sobre la cama, mi caja de madera parecía observarme. La abrí despacio. El sobre seguía allí, intacto. Lo toqué como quien acaricia un secreto vivo. «Todavía no, Isabel», me dije a mí misma. «Todavía no». Al día siguiente, Claudia organizó una comida con sus amigas de trabajo. Pasé toda la mañana limpiando la casa. Ella me pidió que preparara algo casero, pero elegante. Lo hice con gusto. Sin embargo, cuando llegaron sus invitadas, no me presentó como su suegra. Solo dijo: «Ella me ayuda con la casa». Nadie se sorprendió. Una de ellas incluso me pidió un vaso de agua con limón, pero sin azúcar. Obedecí sin responder. Durante la comida, escuché cómo hablaban de viajes, de joyas, de ropa. Una de las amigas dijo en tono de broma: «Claudia, tener a alguien que te ayude en casa es una bendición». «Sí, aunque a veces es difícil enseñarles buen gusto», respondió Claudia riendo. Las risas llenaron el comedor, pero a mí no me dolieron. Ya no, porque cuando las personas se exponen solas, no necesitas defenderte. Esa noche, mientras todos dormían, caminé descalza hasta el jardín. La luna iluminaba las flores que yo había cuidado. Pensé en todo lo que había hecho, en todo lo que había soportado, y me di cuenta de algo. Yo no era débil por callar. Era fuerte por no convertirme en lo mismo que ellos. El viento soplaba suave, y una voz dentro de mí susurró: «El respeto no se exige, se demuestra». Entré a la casa, miré una última vez la caja de madera y la guardé bajo la cama. No necesitaba abrirla todavía. El tiempo pone a cada uno en su lugar, y el mío, lo sabía muy bien, aún estaba por llegar. Dicen que una persona no se rompe de golpe, sino pedazo a pedazo. Yo ya tenía grietas en el alma. Pero esa noche fue cuando realmente sentí que algo dentro de mí cambió para siempre. Era viernes. Desde temprano, Claudia caminaba por la casa dando órdenes. «Isabel, limpia bien el salón. Isabel, las copas deben brillar. Isabel, plancha las servilletas. Hoy viene gente importante». Gente importante. Así llamaba a sus amigas del trabajo y a un par de vecinos con dinero. Personas que medían el valor de los demás por el coche que conducían o la marca de su reloj. Pasé toda la mañana preparando la mesa, decorando con flores frescas y cocinando lo que me pidió. No me quejé, aunque mis piernas dolían. Mientras colocaba los platos, escuché cómo hablaba por teléfono. «Sí, mamá, todo estará perfecto. Quiero que vean que mi casa es la más elegante del barrio». Pausa.
No, tranquila, la suegra no molestará. Le daré algo que hacer. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero seguí moviendo las manos como si nada. A veces el orgullo más grande es seguir en pie cuando quieren verte caer. Por la tarde, todo estaba listo. La mesa parecía de revista. Manteles blancos, copas de cristal, velas encendidas, aroma a jazmín. Claudia vestía un vestido rojo que resaltaba su belleza. Marcos llevaba traje, nervioso pero complacido. Yo me quedé en la cocina, con un delantal viejo, observando desde la puerta. Cuando llegaron los invitados, la casa se llenó de risas, música suave y perfume caro. Claudia me pidió que sirviera las copas. «Por favor, Isabel, que no se derrame nada», dijo sonriendo, pero sus ojos brillaban con una malicia fría. Yo iba y venía entre el comedor y la cocina, sirviendo vino, trayendo aperitivos. Nadie me hablaba. Nadie me miraba a los ojos. Era invisible. Hasta que una de las invitadas, una mujer de cabello rubio y voz chillona, preguntó con curiosidad: «Claudia, ¿quién es la señora? ¿La nueva empleada?» Claudia sonrió sin titubear. «No exactamente. Es mi suegra». Hubo un silencio breve, incómodo, y luego risas. Risas que intentaban sonar amables, pero no lo eran. «Qué moderna eres, Claudia, tener a la suegra viviendo contigo y encima ayudando con la cena», dijo otra, riendo. Claudia levantó la copa y respondió: «Bueno, cada quien aporta lo que puede, ¿no?». Las risas crecieron, y yo, con las manos temblorosas, seguí sirviendo el vino. Marcos bajó la mirada. No me defendió. No dijo nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue mi corazón. Fue la idea que tenía de ellos, de mi hijo, de su esposa, de la familia, de la gratitud. Terminé mi tarea y regresé a la cocina. Apoyé las manos sobre la mesa y respiré hondo. Mis ojos ardían, pero no dejé caer una sola lágrima. Recordé las palabras de mi difunto esposo: «Nunca muestres tus lágrimas frente a quien no las merece». Mientras los invitados seguían riendo en el salón, abrí el cajón y saqué mi vieja libreta. Escribí una sola frase: «Hoy dejaron de verme como persona, pero pronto me verán demasiado». Al cabo de un rato, la música bajó. Las risas se apagaron y los invitados comenzaron a irse. Yo salí para despedirlos, por cortesía. Una de las mujeres me miró con compasión fingida. «Isabel, tienes suerte de tener una nuera tan generosa». Sonreí suavemente. «Sí, una verdadera joya», respondí. Cuando la puerta se cerró, Claudia giró hacia mí. «Gracias por tu ayuda, Isabel. De verdad, sin ti no hubiera salido todo tan perfecto». Su tono era dulce, pero sus ojos brillaban de superioridad. Yo respondí: «No fue nada, hija. Me alegra que todos se hayan divertido». Ella asintió y se fue al dormitorio sin mirarme más. Marcos se quedó unos segundos. Parecía avergonzado, pero no encontró las palabras correctas. «Mamá, ¿sabes cómo es Claudia? A veces dice cosas sin pensar». «No te preocupes, hijo», respondí. «Estoy acostumbrada. Te prometo que hablaré con ella». «No hace falta», dije con calma. A veces el silencio enseña más que las palabras. Marcos se quedó callado. No entendió. Nadie entiende cuando la calma viene del dolor. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. Pensé en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada de desprecio. Y sin embargo, no sentí odio. Solo una paz extraña. La paz de quien ha tomado una decisión que aún no dice en voz alta. Fui hasta el armario y saqué la caja de madera. La abrí lentamente. El sobre del Banco del Sol estaba allí, esperando. Pasé los dedos sobre las letras, como quien acaricia una promesa. Por primera vez en mucho tiempo sonreí, no de felicidad, sino de certeza. «Todavía no, pero pronto», me dije.
Muy pronto. Apagué la luz y me recosté. El silencio de la casa era pesado, pero ya no me oprimía. Porque esa noche lo comprendí todo. No era yo quien debía avergonzarse, eran ellos. Y el día en que la vida les devolviera todo lo que habían hecho, yo estaría allí, observando, con la misma calma con la que ahora cerraba los ojos. Dicen que el silencio es peligroso, porque cuando una mujer deja de explicar, deja también de perdonar. Y yo había llegado justo a ese punto. Después de aquella cena, la casa cambió. O tal vez fui yo la que cambió. Comencé a mirar las cosas con otros ojos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio de Claudia se convirtió en una señal que ya no pasaba desapercibida. Durante días, la noté más inquieta que de costumbre. Recibía llamadas a escondidas, revisaba correos, caminaba por la casa como un animal nervioso. Yo, desde la cocina, observaba. Aprendí hace tiempo que a veces solo hay que dejar que la gente se revele sola. Una mañana, mientras preparaba café, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. «Marcos, necesito dinero», decía Claudia con tono urgente. «Otra vez, Claudia, acabamos de pagar el préstamo del coche». «No entiendes. Necesito cerrar una inversión importante. No puedo perder esa oportunidad». «No tenemos más ahorros». «Pues vende algo, pide un préstamo, no sé, pero haz algo». El silencio posterior fue largo. Marcos no respondió. Solo se escuchaba su respiración pesada, y entonces Claudia soltó. «Si tu madre tuviera un poco de dignidad, buscaría un trabajo y dejaría de ser una carga». Me quedé inmóvil. No entré, no hablé, no hice ruido. Solo apagué el fuego y salí al jardín, respirando profundo. El aire olía a lluvia, pero dentro de mí ardía un fuego que no se veía. Esa tarde vino Lucía, mi amiga de toda la vida. Traía pan casero y esa mirada suya que siempre atraviesa las máscaras. «Te ves cansada, Isabel». «No es cansancio, es decepción». «¿De tu nuera?» «De todo». «¿Y hasta cuándo piensas callar?» «Hasta que el silencio haga su trabajo». Lucía se sentó a mi lado. «Tú siempre fuiste así, callada pero con una mirada que corta más que 1000 palabras». «No quiero venganza, Lucía», dije. «Quiero que aprendan». «¿Y lo harán?» «La vida se encarga de enseñar. Solo hay que saber esperar». Nos quedamos en silencio, tomando té, mientras el cielo se oscurecía. Cuando se fue, volví a la casa. Marcos estaba viendo televisión, distraído, y Claudia en el teléfono, riendo falsamente. Pasé junto a ellos sin decir nada, subí a mi habitación y abrí la caja. Por primera vez en años, saqué el sobre del banco. El papel estaba amarillento, pero el sello intacto. Cuenta número 004-55893. Banco del Sol, Isabel Romero. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dinero, sino por lo que representaba, la libertad que aún no había usado. Lo volví a guardar. Todavía no era el momento, pero dentro de mí algo comenzó a moverse, como un engranaje olvidado que vuelve a girar. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Claudia se volvió más exigente, más cortante. Parecía disfrutar de cada orden que me daba. «Isabel, el baño no está bien limpio». «Isabel, no mezcles mi ropa con la de Marcos». «Isabel, si vas a salir, avísame, no quiero que lleguen visitas y la casa esté vacía». Yo solo asentía. Ya no discutía. Porque mientras ella creía que me controlaba, yo estaba preparando mi próxima jugada. Una noche escuché cómo hablaba por teléfono en el balcón. La ventana estaba entreabierta. «Sí, mamá, lo sé. Pero Marcos no entiende nada». «No, no le voy a decir. Si su madre supiera algo de negocios, no estaría aquí fregando pisos». «Sí, lo resolveré, no te preocupes». Sus palabras no dolían como antes, solo confirmaban lo que ya sabía. Claudia no veía personas, veía utilidad. Y cuando alguien no le servía, lo descartaba. Una mañana llegó una carta dirigida a mi nombre.
El sobre era discreto, con el logotipo del Banco del Sol. Claudia la tomó del buzón y la dejó en la mesa, con gesto curioso. ¿Banco del Sol?, dijo. No sabía que tenías cuentas, Isabel. Ah, eso. Cosas viejas de mi marido. Respondí con naturalidad. Claro, dijo sonriendo, pero sus ojos brillaban de curiosidad. La tomé antes de que pudiera leer más. La guardé en mi habitación. Esa noche, cuando todos dormían, la abrí. Era una notificación. El saldo de su cuenta permanece activo. Para cualquier movimiento, presente su identificación. Eso era todo. Pero esas palabras bastaron para despertar mi decisión final. Ya no esperaría más el momento perfecto. El momento sería el que yo eligiera. Unos días después, Claudia organizó otra reunión, esta vez más pequeña, solo con gente importante. Me pidió que cocinara, que sirviera, que limpiara. Lo hice todo, como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Mientras servía la mesa, pensé, esta será la última vez que me dé órdenes en mi propia casa. Cuando terminó la reunión, Claudia se acercó con una sonrisa forzada. Isabel, no te lo tomes a mal, pero deberías empezar a buscar otro lugar donde vivir. ¿Otro lugar?, pregunté calmadamente. Sí, es por tu bien. Aquí no tienes privacidad y nosotros necesitamos nuestro espacio. Entiendo. Marcos entró justo en ese momento, confundido. ¿Qué pasa aquí? Nada, amor, dijo ella. Solo hablamos de reorganizar un poco la casa. Ah. Marcos suspiró y cambió de tema, evitando el conflicto. Claudia me miró como quien gana una batalla. Yo, en cambio, la miré como quien ya sabe que la guerra terminó antes de empezar. Esa noche preparé una maleta pequeña, solo ropa sencilla, un abrigo y, por supuesto, la caja de madera. Dejé una nota sobre la mesa. Gracias por tu hospitalidad. Me voy a descansar unos días. No te preocupes. Todo está exactamente donde debe estar. Tomé un taxi y fui a ver a Lucía. Cuando abrí la puerta, ella me abrazó sin preguntar nada. Sabía que este día llegaría, dijo. Sí, pero no vine a quejarme. Entonces, vine a poner las cosas en orden. Esa misma tarde fuimos juntas al Banco del Sol. El gerente, un hombre mayor, me reconoció por el apellido. Señora Romero, qué honor verla después de tanto tiempo. Tengo asuntos pendientes, respondí con serenidad. Por supuesto, aquí tiene los documentos. Cuando firmé, sentí algo que hacía años no sentía. Ligereza. No era solo dinero. Era recuperar mi historia, mi independencia, mi voz. Lucía me miró en silencio y dijo, «Te lo dije, Isabel, el silencio también puede ser un plan. Y el mío acaba de comenzar. A veces hay que irse no porque uno se rinda, sino porque el alma necesita espacio para respirar. Esa fue mi razón. Me fui. No por cobardía, sino por dignidad». El taxi avanzaba por las calles del centro mientras yo miraba por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal como recuerdos que no quería volver a tocar. Dejé atrás aquella casa fría, llena de apariencias, y con cada kilómetro sentía que una parte de mi carga se deshacía en el aire. Lucía me esperaba en la puerta de su casa, como una madre que ve volver a su hija. Me abrazó sin decir palabra. A veces el cariño verdadero no necesita explicaciones. «Pasa, Isabel», dijo con su voz cálida. «Esta siempre será tu casa». «Gracias, amiga. No sabes cuánto necesitaba oír eso». Su casa olía a pan recién hecho y a calma, dos cosas que hacía mucho no sentía. Me ofreció té y nos sentamos en la mesa del comedor, donde solíamos charlar años atrás. «¿Y ahora qué harás?», preguntó con cautela. «Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», le respondí. «¿Vas a reclamar lo que es tuyo?» «Sí, pero no por venganza. No quiero verla sufrir. Quiero que entienda». Lucía asintió en silencio. Me miró largo rato y dijo, «Hay algo distinto en ti. Estás tranquila.
Y eso asusta más que la ira. Porque ya no tengo miedo, contesté. Entonces el mundo debería preocuparse, Isabel. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente me levanté temprano, abrí la ventana y dejé que el sol entrara. Me senté a escribir en mi cuaderno, el mismo donde anoto pensamientos desde que era joven. Escribí: la paciencia no es pasividad, es la fuerza de esperar sabiendo que el tiempo siempre trae justicia. Después me vestí con ropa sencilla y tomé el sobre del banco del sol. Lucía insistió en acompañarme. No quiero que vayas sola. Además, me gusta ver cómo el destino se da vuelta. El banco quedaba en una esquina antigua del centro. El edificio era de piedra, con columnas altas y puertas de madera. Al entrar, el aire olía a papel viejo y a promesas olvidadas. Un hombre elegante nos recibió. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Isabel Romero. Tengo una cuenta aquí desde hace muchos años. Un momento, por favor. Buscó en su sistema, levantó la vista y sonrió con respeto. Sí, señora Romero. Su cuenta está activa. El saldo... Hizo una pausa breve. Es de $5 millones. Lucía apretó mi mano. Yo cerré los ojos un segundo. No por el dinero, sino porque sentí que, de repente, mi vida tenía peso otra vez. Ya no era una sombra en casa ajena. Era una mujer con historia, con poder, con nombre propio. El gerente añadió: podemos actualizar los datos y entregarle una tarjeta de acceso inmediata. Hágalo, dije con calma. Mientras firmaba los papeles, pensé en Claudia y Marcos. En su casa limpia, en su silencio, en su falta de amor, y sentí una mezcla de tristeza y compasión. A veces el castigo más grande es tenerlo todo y no saber lo que vale. De regreso en casa de Lucía, hablamos por horas. Ella, emocionada, hacía planes, pero yo solo pensaba en una cosa. El dinero debía usarse con propósito, no con orgullo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Lo primero será comprar un lugar para mí, un hogar, no una casa. Después, ya veré. ¿Y Marcos? Mi hijo ha elegido su silencio, y los silencios también tienen consecuencias. Guardé la nueva tarjeta en mi bolso. Por fuera era solo un plástico, pero para mí era un símbolo, mi libertad escrita en números. Mientras tanto, en la otra casa, las cosas empezaban a cambiar. Claudia se enfrentaba a algo que no podía controlar, la realidad. Su empresa había perdido un contrato importante, los socios comenzaban a dudar de ella, y los bancos ya no concedían más créditos. Marcos intentaba tranquilizarla, pero su matrimonio se volvía una guerra silenciosa. Ella gritaba, él callaba. Yo no estaba allí, pero Lucía conocía a una vecina del barrio, y las noticias volaban rápido. Un día me llamó. Claudia está desesperada. Dicen que su empresa puede quebrar. El destino tiene su propio equilibrio, le respondí. ¿Vas a ayudarlos? Todavía no. No aprendes nada si alguien te salva demasiado pronto. Pasaron semanas. Yo ya tenía un nuevo apartamento, pequeño, con flores en la ventana y olor a vida. Cada mañana caminaba al parque, leía, escribía. Por primera vez en años, no me sentía vieja. Sentía que el tiempo, en lugar de quitarme cosas, me las había devuelto. Una tarde, mientras tomábamos café, Lucía dijo: deberías verlos, Isabel. No tienen idea de lo que estás haciendo. Y no deben saberlo aún. Quiero que la lección sea completa. Guardé silencio unos segundos y añadí: Lucía, ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que yo hubiera compartido todo con ellos, si solo me hubieran tratado con amor. Ella bajó la mirada. No había nada más que decir. Esa noche, sola en mi casa, volví a abrir mi cuaderno. Escribí largo, con calma, como quien conversa con el pasado. No quiero venganza, quiero paz, pero la paz también necesita justicia. Luego tomé la carta del banco y la guardé de nuevo en la caja de madera. La acaricié y dije en voz baja: ahora sí, amor mío, ahora puedo usar lo que me dejaste.
pero no para mí, sino para que aprendan. Y mientras apagaba la lámpara, supe que la próxima vez que Claudia dijera mi nombre, no sería con desprecio, sino con sorpresa, porque la vida, tarde o temprano, hace que los orgullosos se inclinen ante lo que despreciaron. Y yo ya estaba lista para volver. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas. A veces no hace falta levantar la voz, basta con esperar a que el eco del maltrato vuelva solo. Habían pasado casi 2 meses desde que me fui de aquella casa. 2 meses de silencio, de calma, de redescubrirme. Y 2 meses en los que el mundo de Claudia comenzó a resquebrajarse, pieza por pieza. Lucía era mis ojos y oídos en aquel barrio. Cada semana me contaba lo que ocurría. Su voz, siempre contenida, mezclaba compasión y una pizca de justicia divina. «Isabel», me dijo una tarde, «Claudia está perdiendo todo». ¿Todo? Su empresa está en números rojos. Los socios la abandonaron y el banco no aprueba más créditos. ¿Y Marcos? Callado, como siempre. Parece un hombre cansado de su propio silencio. Asentí despacio. No me alegré. No sonreí. Solo confirmé lo que el tiempo ya había anunciado. En mi nueva casa, la vida era sencilla. Las mañanas olían a café y a flores frescas. Pasaba las tardes leyendo, escribiendo en mi cuaderno y recordando que el silencio, cuando se usa bien, puede ser más poderoso que 1000 gritos. Una mañana recibí una carta inesperada. El remitente, Marcos. Su letra temblaba, como si la culpa pesara más que el papel. «Mamá, las cosas no están bien. Claudia perdió su trabajo, y yo también. Estamos tratando de vender la casa, pero no conseguimos comprador. No te he llamado porque me da vergüenza. A veces pienso que te fallé. Si aún puedes perdonarme, me gustaría verte. Marcos». Leí la carta varias veces. Cada palabra era un suspiro de arrepentimiento. Lo amaba, seguía siendo mi hijo, pero entendí que la vida también debía enseñarle a él, porque el amor sin límites, sin consecuencias, se convierte en debilidad. Esa tarde fui a ver a Lucía. «¿Vas a visitarlos?», preguntó. «No todavía, pero te necesitan». «Sí, pero aún no lo saben, y nadie aprende mientras cree que puede seguir controlando todo». Lucía asintió en silencio. Sabía que no hablaba desde el rencor, sino desde la lección. Mientras tanto, en aquella casa, las risas habían desaparecido. El eco de los pasos era más fuerte que las voces. Las luces se apagaban temprano para ahorrar electricidad, y el perfume caro fue reemplazado por olor a preocupación. Claudia pasaba las noches frente a su ordenador, revisando cuentas, buscando soluciones imposibles. Marcos la observaba desde el sofá, con la mirada vacía. Una noche discutieron, fuerte, como nunca antes. «No me mires así», gritó ella. «Solo estoy cansado, Claudia». «¿Cansado? Yo soy la que perdió todo. Tú lo perdiste porque no supiste cuidar lo que ya tenías». «¿Qué insinúas? Que en esta casa nunca hubo amor, solo orgullo». Claudia lo miró con rabia, con sorpresa, porque por primera vez Marcos había dicho algo verdadero, pero era tarde. Ya nada podía arreglarse con palabras. Mientras tanto, yo pasaba los días en mi pequeño balcón, observando la ciudad. Tenía un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: «No hay que humillar a nadie en la vida, porque los papeles siempre cambian». Una mañana decidí ir al banco de nuevo. Esta vez no era para confirmar mi dinero, sino para usarlo. Le pedí al gerente una reunión privada. «Quisiera transferir parte de mi cuenta», dije. «Por supuesto, señora Romero. ¿A dónde desea enviarla?» «Quiero comprar la casa donde vive mi hijo». El hombre levantó la vista, sorprendido. «¿Su hijo la está vendiendo?» «Sí. Y quiero que él no sepa quién la compra». Firmé los documentos. En ese instante, todo lo que había sido injusticia se convirtió en equilibrio. Esa casa, la misma donde me habían tratado como a una sirvienta, sería mía, pero no para vengarme, sino para enseñarles lo que significa el valor real de una persona. Días después, Lucía me llamó temprano.
Isabel, vendieron la casa. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque la compré yo. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, «Eres más fuerte de lo que nadie imagina». No soy fuerte, Lucía. Solo aprendí a usar el dolor de forma útil. Una semana después, Marcos me llamó. Su voz sonaba diferente, cansada pero sincera. «Mamá, vendimos la casa». «Me alegra, hijo. Eso los ayudará a empezar de nuevo. Quizás, pero no sé a dónde iremos». «No te preocupes. Siempre hay un lugar donde volver, si uno lo hace con humildad». «¿Podemos verte?» «Claro. Vengan mañana». Cuando colgó, miré alrededor de mi casa. Flores frescas, olor a pan y una paz que no cambiaría por nada. Esa sería la primera vez que Claudia entraría a mi casa, sin saber que también era suya. Esa noche dormí poco. Pensaba en todo el camino recorrido, en cómo la vida me había obligado a ser fuerte sin quererlo y en cómo el amor, incluso el más profundo, debe tener límites para no convertirse en una cadena. Miré el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. Fui al balcón, miré al cielo y susurré, «Lo logré, amor mío. No busqué venganza, solo justicia. Y mañana, ellos lo entenderán». El aire era fresco, el silencio profundo, y dentro de mí había una calma que nunca antes había sentido. Ya no era la mujer invisible que fregaba pisos, era Isabel Romero, la dueña del destino que una vez le quisieron arrebatar. Dicen que la verdad no necesita correr. Siempre llega, aunque todos crean haberla enterrado. Y ese día, la verdad tocó a mi puerta. Era una mañana tranquila, con el cielo cubierto y el olor a café llenando mi casa. Lucía estaba conmigo, doblando un mantel y tarareando una canción antigua. Yo, mientras tanto, regaba las plantas del balcón, disfrutando del silencio. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, libre, ligera, en paz. Entonces, el timbre sonó. Un sonido leve, casi temeroso. Lucía levantó la vista. «¿Esperas a alguien?» «Sí», le respondí con serenidad. «A mi pasado». Fui hasta la puerta. Cuando la abrí, allí estaban Marcos y Claudia. El contraste entre lo que fueron y lo que ahora eran me golpeó como un eco del tiempo. Marcos tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas, los hombros caídos. Claudia casi no parecía la misma mujer. El maquillaje ya no disimulaba su cansancio. Su mirada era la de alguien que por primera vez había conocido la derrota. No traían equipaje, solo el peso de su orgullo roto. «Mamá», dijo Marcos con voz apagada. «Buenos días, hijo. Pasa». Miré a Claudia y añadí, «Tú también». Entraron en silencio, como quien pisa tierra desconocida. Lucía nos observó desde la cocina y, sin decir nada, se retiró discretamente. Nos sentamos alrededor de la mesa. El aire estaba denso, lleno de palabras no dichas. Serví café y pan, como había hecho cientos de veces en el pasado, pero esta vez no era la misma mesa. Ahora yo era la anfitriona. Nadie habló durante varios minutos. Solo se oía el tic-tac del reloj y el roce de las tazas sobre el plato. Finalmente Marcos suspiró. «Mamá, no sé ni por dónde empezar». «Empieza por la verdad», le dije suavemente. «Siempre es un buen comienzo». Él bajó la mirada. Las cosas se complicaron más de lo que imaginábamos. ¿Complicaron?, pregunté. «No, hijo, solo se mostraron tal como eran». Claudia tragó saliva. «No venimos a justificar nada». «Eso es un alivio», dije sin sarcasmo. Ella respiró hondo. «Te fallamos. Te traté mal. No supe ver lo que valías». «No», la interrumpí. «No supiste ver lo que vales tú sin el dinero que te rodeaba». Claudia bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, la vi frágil, humana, y eso curiosamente me dio un poco de tristeza. Marcos intentó continuar. «Vendimos la casa. No tuvimos otra opción». «Lo sé», respondí.
Él levantó la vista, sorprendido. ¿Lo sabes? Sí. ¿Cómo? Porque la compré yo. El silencio que siguió fue largo, casi eterno. Claudia se quedó inmóvil, como si no entendiera las palabras. Marcos me miró con los ojos muy abiertos. ¿La compraste tú? Sí. ¿Por qué? Tomé un sorbo de café y respondí con calma. Porque quería cerrar un círculo. Claudia se llevó la mano al pecho. Dios mío, susurró. ¿Qué vas a hacer con la casa? Nada. ¿Nada? No pienso venderla ni vivir en ella. Ya cumplió su función. ¿Cuál función? Recordarles lo que pasa cuando se confunde el valor con el precio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merecemos tu perdón. Tal vez no, dije, pero el perdón no se da porque alguien lo merezca, sino porque uno decide soltar. Marcos rompió a llorar. Nunca lo había visto así. Aquel hombre, siempre tan callado, ahora parecía un niño perdido. Mamá, te fallé como hijo. Me quedé callado cuando debí defenderte. Sí, asentí. Pero a veces el silencio enseña más que las palabras. Ahora lo sabes. Lo abracé, no con el rencor del pasado, sino con la ternura de quien entiende que incluso los errores pueden traer sabiduría. Claudia seguía llorando. No tengo nada, Isabel. Lo he perdido todo. No, Claudia. Lo perdiste cuando empezaste a creer que tener te hacía ser. Ella se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó entre sollozos. Porque no vine a vengarme, vine a enseñar. Se hizo otro silencio, pero era distinto. Ya no dolía. Era un silencio de comprensión, de esos que limpian. Lucía entró en ese momento con una bandeja de pan caliente. ¿Puedo?, preguntó. Claro, le dije. Siempre hay espacio para el pan compartido. Los tres comimos despacio. El aroma llenó la habitación. Por un instante, todo pareció volver a ser simple. Después del café, Marcos se levantó. Mamá, no sé cómo pagarte lo que has hecho. No tienes que pagarme nada, hijo. Solo no repitas la historia. ¿Puedo volver a verte más seguido? Cuando quieras. Esta casa siempre tendrá una silla para ti. Claudia también se levantó. No sé si algún día podré perdonarme. Eso también lleva tiempo, le dije. Pero si aprendes a ser diferente, ya es un comienzo. Ella me miró con los ojos enrojecidos. ¿Podemos quedarnos un tiempo hasta encontrar algo? Sí, respondí con serenidad. Pero esta vez las reglas serán distintas. En mi casa nadie es sirviente de nadie. Todos colaboran, todos se respetan. Claudia asintió. Lo prometo. Marcos me abrazó con fuerza. Sentí el temblor de su cuerpo, el peso de la culpa, pero también el alivio de quien finalmente se perdona. Yo cerré los ojos. No lloré. No lo necesitaba. Cuando se marcharon, el sol comenzaba a ponerse. Lucía se acercó y me abrazó por la espalda. Ahora sí, Isabel. ¿Qué cosa? Ahora sí la vida está en su lugar. Sí, respondí. Todo vuelve a su sitio cuando uno deja de buscar justicia con ira y la espera con paciencia. Fui hasta mi habitación y abrí la caja de madera una vez más. Dentro, el sobre del Banco del Sol seguía allí, pero ya no era importante. Era solo un recuerdo de que el poder no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas. Saqué mi cuaderno y escribí despacio, con pulso firme. El dinero puede comprar casas, pero no corazones. El respeto no se pide, se gana con dignidad, y la verdadera victoria no humilla, enseña. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y miré por la ventana. La ciudad se iluminaba poco a poco, y en el reflejo del cristal vi algo que hacía mucho no veía. Una sonrisa tranquila, no de triunfo, sino de paz, porque al final, el silencio que una vez me hicieron sentir, ahora era mi escudo, mi fuerza y mi voz. Cuando la vida te devuelve el poder, lo más difícil no es usarlo, sino decidir qué tipo de persona serás con él en las manos. Ese fue mi dilema.
Los días siguientes a su visita fueron extrañamente tranquilos. El teléfono no sonó, nadie llamó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Lucía me ayudó a preparar la casa para recibirlos. Ella me conocía demasiado bien para no entender lo que iba a pasar. ¿Estás segura de esto, Isabel?, me preguntó mientras doblaba las sábanas. Sí, no se trata de venganza, Lucía, se trata de enseñar. Podrías vivir sola y olvidar todo. Lo haré cuando haya cerrado el ciclo. ¿Y cómo sabrás que se cerró? Cuando ya no me duela mirarlos. Lucía no respondió. Solo asintió con esa comprensión silenciosa de los amigos verdaderos. El día que regresaron, llovía. Un tipo de lluvia suave, persistente, que parecía limpiar el aire y la memoria. Claudia y Marcos llegaron con 2 maletas y la mirada baja. No hicieron falta palabras. El clima hablaba por ellos. Les mostré la habitación. Era pequeña, pero acogedora. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, les dije. Pero deben entender algo. Esta casa tiene reglas. Claudia asintió, nerviosa. Marcos me miró con humildad. Por supuesto, mamá, lo que digas. Primero, continué, aquí nadie sirve a nadie. Todos colaboramos. Segundo, quiero respeto, no compasión. Tercero, el pasado se deja en la puerta. Claudia respiró hondo. Lo entiendo, dijo con voz temblorosa. Haré lo que sea necesario. No quiero que hagas lo necesario. Quiero que hagas lo correcto, respondí. Las primeras semanas fueron incómodas. Marcos intentaba ayudar en todo. Cocinaba, arreglaba cosas, salía temprano a buscar trabajo. Claudia, en cambio, luchaba con sus propias sombras. La veía limpiar la cocina o doblar la ropa con torpeza, como alguien que nunca antes lo había hecho. Una mañana, mientras lavaba los platos, dejó caer una taza. Se rompió en pedazos. Lo siento, dijo con lágrimas en los ojos. No pasa nada, le respondí. Todos rompemos algo cuando estamos aprendiendo. Esa frase pareció golpearla más que cualquier reproche. Se quedó mirándome, sorprendida, y susurró. No sé cómo puedes ser tan amable conmigo después de todo. Porque la amargura no cura, Claudia. La comprensión, sí. Con el paso de los días, la casa cambió. El silencio ya no era pesado. Había sonidos nuevos, el ruido de la escoba, la risa ocasional de Marcos, el aroma del pan que Claudia intentaba hornear, aunque a veces se le quemaba. Poco a poco, la rutina comenzó a parecerse a una familia. Una tarde, mientras tomábamos té, Claudia me miró con honestidad por primera vez. No sé cómo agradecerte. Viviendo mejor, le dije. Aprendiendo de lo que te pasó. He pensado mucho en eso. Creo que confundí éxito con felicidad. Eso nos pasa a todos alguna vez, contesté. Lo importante es no quedarse ahí. Hubo una pausa. Luego añadió. ¿Sabes qué es lo más irónico, Isabel? ¿Qué? Ahora que no tengo nada, duermo mejor que cuando lo tenía todo. Sonreí. Porque ya no cargas con el peso de las apariencias. Marcos también cambió. Consiguió un trabajo sencillo pero honesto. Cada noche llegaba cansado, pero con los ojos vivos, sin esa tristeza vacía de antes. A veces lo encontraba en el jardín, arreglando las flores que yo tanto cuidaba. Nunca supe cuánto trabajo tomaba mantenerlas vivas, me dijo una tarde. Por eso mismo son hermosas. ¿Por qué? Porque solo florecen cuando alguien las cuida con paciencia. Él me abrazó. Gracias, mamá, no solo por dejarnos volver, sino por no cerrarnos el corazón. Hijo, respondí, el corazón no se cierra, se protege, pero cuando el amor es verdadero, siempre encuentra la forma de abrirse otra vez. Una noche, después de cenar, Lucía vino a visitarnos. Nos encontró riendo, algo que no había visto en mucho tiempo. Vaya, parece que esta casa volvió a tener vida, dijo sonriendo. Sí, contesté, porque por fin se vive con humildad.
Lucía me llevó aparte y susurró: «Tu lección está funcionando». No fue una lección, Lucía. Fue un espejo. ¿Y qué ves en ese espejo ahora? Paz. Y eso me basta. Los días pasaron y el ambiente se volvió más cálido. Claudia ya no era la mujer arrogante que conocí. Ahora se levantaba temprano, preparaba el desayuno, sonreía al servir el café. A veces me traía flores del mercado. Un día incluso me pidió que la acompañara a visitar a una amiga enferma. «Quiero hacer algo bueno», me dijo. «Algo que no tenga que ver con mí misma». Acepté. Y en ese momento supe que, finalmente, había aprendido. Una tarde lluviosa, mientras leíamos junto a la ventana, Claudia me preguntó: «¿Alguna vez pensaste en irte para siempre, Isabel?» «Sí». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque irme hubiera sido rendirme». «¿Y ahora?» «Ahora no tengo que irme. Estoy exactamente donde debo estar». Ella sonrió. «Gracias por devolverme la fe, Isabel». «No te la devolví. Solo te mostré que nunca la perdiste». Esa noche, cuando todos dormían, me quedé sola en el salón. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio lleno de vida, de reconciliación, de respeto. Me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo, lenta, constante, como si el cielo también estuviera limpiando viejas heridas. Pensé en todo lo vivido, en cómo había llegado allí, con una maleta y un secreto, y ahora era testigo de algo que valía más que cualquier herencia: el cambio sincero del corazón humano. Tomé mi cuaderno y escribí: «Las reglas del amor no se imponen con palabras. Se escriben con actos, con paciencia y con perdón. Y cuando el respeto regresa a casa, todo vuelve a florecer». Cerré el cuaderno y sonreí. El ciclo casi estaba completo. Faltaba solo una cosa: que ellos aprendieran a caminar sin mi guía, y cuando ese día llegara, yo sabría que mi misión había terminado. Pero por ahora disfrutaba del sonido de la lluvia y del milagro de una paz ganada con silencio, no con gritos. Cuando la vida te devuelve el control, no se trata de mandar ni de imponerse. Se trata de enseñar sin humillar y de perdonar sin olvidar. El cielo estaba gris cuando Marcos y Claudia llegaron con sus maletas. Llovía despacio, como si el tiempo también quisiera purificar algo. Yo los esperaba en la puerta, no con rabia ni con lástima, sino con la calma de quien ya ha entendido el porqué de cada cosa. Marcos cargaba 2 bolsas viejas, la ropa asomando por los bordes. Claudia, detrás de él, parecía otra mujer. Ya no había tacones, ni perfumes caros, ni ese aire de superioridad, solo un cansancio honesto. «Pueden pasar», dije, abriendo la puerta. Entraron en silencio. El sonido de la lluvia quedó atrás y dentro solo se escuchaban nuestros pasos. Les mostré la habitación del fondo. Era pequeña pero limpia, con flores frescas en la ventana. «Podrán quedarse aquí el tiempo que necesiten». Pero antes de que dijeran nada, añadí: «Esta casa tiene reglas». Claudia bajó la mirada. Marcos esperó en silencio. «Regla número 1. Aquí nadie sirve a nadie. Todos colaboramos. Regla número 2. No hay órdenes, solo respeto. Y regla número 3. El pasado se queda fuera de esta casa». Marcos asintió, aliviado. Claudia apenas murmuró un «sí». Sabía que estaba avergonzada, pero también comprendía que había cruzado un umbral sin retorno. Los primeros días fueron tensos. Cada gesto parecía medirse, cada palabra pesaba. Marcos intentaba agradar. Se ofrecía a arreglar cosas, a cocinar, a limpiar. Claudia, en cambio, se movía torpe, insegura. Se notaba que no estaba acostumbrada a hacer tareas domésticas. Pero lo intentaba. Una mañana, mientras lavaba los platos, dejó caer una taza. Se rompió en 1000 pedazos. Claudia se llevó las manos a la cara. «Lo siento tanto, Isabel. No era mi intención». «No te preocupes», le respondí suavemente.
Todos rompemos cosas cuando estamos aprendiendo a cuidar. Esa frase la desarmó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que alguien no la juzgaba por un error. Los días se volvieron más ligeros. Cada mañana preparábamos el desayuno juntas. Claudia aprendía a amasar pan, a tender la ropa, a cuidar las plantas. A veces se equivocaba, otras lo hacía bien, pero siempre lo hacía con humildad. Marcos salía temprano a buscar trabajo. Ya no llevaba traje ni reloj caro, pero salía con la frente en alto. Y eso, para mí, valía más que todo el dinero del mundo. Por las tardes nos reuníamos en el comedor. Yo leía mi cuaderno, Lucía nos visitaba y hablábamos de cosas sencillas, recetas, flores, libros viejos. Por primera vez en años, aquella casa tenía vida, calor y una paz que no se podía comprar. Un domingo, mientras almorzábamos, Claudia rompió el silencio. «Isabel», dijo con voz temblorosa, «he estado pensando mucho. Sobre ti, sobre todo lo que pasó, sobre lo ciega que fui». Marcos la miró sorprendido. Yo guardé silencio, dejándola hablar. Siempre pensé que el dinero era poder, que quien no tiene no vale, y ahora que lo he perdido todo, me doy cuenta de que lo único que valía eras tú, tu paciencia, tu fuerza, tu manera de no rebajarte nunca. Sus palabras no eran un discurso, eran verdad. Por primera vez, no había vanidad en su voz. «No me lo digas a mí», le respondí. «Díselo a ti misma. El perdón que más cuesta, Claudia, es el que nos debemos a nosotros mismos». Ella asintió, sin poder contener el llanto. Marcos le tomó la mano. Por un momento parecieron otra pareja. No los dos altivos que un día me miraron por encima del hombro, sino dos seres humanos que empezaban de cero. Esa noche, cuando todos dormían, fui al jardín. La luna estaba alta, y la lluvia había dejado el aire limpio. Me senté en el banco de piedra, el mismo que había sido mi refugio tantas veces cuando me sentía humillada. Cerré los ojos y respiré. Pensé en mi esposo, en su voz, en su carta, en sus palabras antes de morir. Algún día, cuando todos te olviden, recuerda quién eres. El respeto se pierde afuera, pero se recupera adentro. Y sonreí, porque por fin lo entendía. Yo no había recuperado solo mi dignidad, sino también mi lugar en el mundo. Los días siguieron con una calma nueva. Claudia ya no evitaba mi mirada. A veces me contaba pequeñas cosas. Hoy vi a una vecina en el mercado y me saludó. Le devolví el saludo y fue bonito. Era como si estuviera redescubriendo la humanidad que había perdido entre lujos y apariencias. Marcos, por su parte, encontró trabajo en una carpintería. Llegaba cansado, con olor a madera, las manos llenas de polvo, pero sonriendo. «Nunca imaginé que trabajar con mis manos me haría sentir tan bien», me dijo un día. «Porque las manos que crean no tienen tiempo para la soberbia», le respondí. Lucía seguía visitándonos. A veces se quedaba hasta tarde, tomando té y mirando a Claudia con curiosidad. «Nunca pensé que pudiera cambiar tanto», me susurró una vez. «El dolor cambia a las personas, Lucía, pero solo si lo aceptan sin orgullo». «¿Y tú, Isabel? ¿Estás en paz?» «Sí, por fin». Pasaron los meses. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, Claudia me llamó a la cocina. Sobre la mesa había una caja envuelta en papel sencillo, sin lazos, sin lujo. «Es para ti», dijo. «Lo hice yo». «¿Qué es?» «Ábrelo». Dentro había un delantal de lino, bordado a mano. En la parte superior decía, «Gracias por enseñarme a vivir». No pude evitar que mis ojos se humedecieran. La abracé. Y esa vez fue distinto. Ya no era la mujer que un día me trató como a una sirvienta. Era alguien que había aprendido el valor de la humildad y el perdón. «Ahora sí», le dije, «esta casa es un hogar. Y tú, Claudia, ya no eres mi nuera. Eres parte de mi familia». Ella lloró en silencio, apoyando la cabeza en mi hombro.
Marcos nos observaba desde la puerta, sonriendo, y por primera vez en años sentí que todo el dolor, toda la espera, todo el silencio había valido la pena. Esa noche escribí en mi cuaderno: el respeto perdido no se exige, se enseña con paciencia. Y cuando el amor vuelve a hablar el idioma de la humildad, hasta el alma más herida encuentra su paz. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dejé que el sonido de la lluvia me arrullara. Mi misión no era tener razón, mi misión había sido sanar lo que el orgullo había roto, y lo había conseguido. A veces no hace falta que la vida te pida perdón, basta con que un día te mire a los ojos y te devuelva todo lo que te quitó, pero multiplicado en paz. Habían pasado ya varios meses desde que Marcos y Claudia se quedaron en mi casa. El invierno se había ido sin hacer ruido, y la primavera trajo con ella un aire distinto, flores nuevas, risas suaves, y una calma que no recordaba desde hacía años. Las mañanas ya no empezaban con silencio, sino con el sonido del café burbujeando, el canto de los pájaros en el jardín y la voz de Claudia tarareando canciones mientras cocinaba. A veces pensaba, ¿quién diría que esta es la misma mujer que un día no sabía ni hervir agua sin gritarle a alguien? Marcos había cambiado también. Su rostro tenía otro brillo. Sus manos, marcadas por el trabajo, hablaban de esfuerzo y de orgullo limpio. Cuando regresaba de la carpintería, siempre traía algo pequeño: una flor, una barra de pan o simplemente una sonrisa. «Mamá, hoy hice una mesa preciosa», me decía. «¿Y para quién será?», preguntaba yo. «Para una familia que acaba de empezar». Y me guiñaba el ojo. Lo miraba y pensaba que, por fin, mi hijo había entendido lo que era construir de verdad. No con dinero, sino con alma. Una tarde de abril, Lucía vino de visita con una canasta llena de pan recién horneado. «Este lugar ya huele distinto», dijo mientras dejaba la canasta sobre la mesa. «Antes olía a silencio. Ahora huele a hogar». «Sí», respondí sonriendo. «El corazón, cuando se calma, perfuma todo». Claudia entró con un delantal, las manos llenas de harina. «¡Lucía!», exclamó, abrazándola. «¡Qué alegría verte!». Lucía la miró con ternura. «No te reconocería si no fuera por esa voz. He cambiado mucho, ¿verdad?». «Sí, pero para bien. Ahora tus ojos no brillan por orgullo, sino por paz». Claudia sonrió, sonrojada, y siguió cocinando. No podía sospechar que esa tarde preparaba algo más que una cena. Esa noche, cuando el sol comenzó a esconderse, Lucía me pidió que la acompañara al jardín. «Solo un momento», dijo con una sonrisa misteriosa. Salí con ella y, al abrir la puerta, me quedé sin palabras. El jardín estaba lleno de luces pequeñas, como luciérnagas atrapadas en frascos de cristal. Sobre la mesa había flores, pan casero y un pastel sencillo con una vela en el centro. Claudia y Marcos estaban allí, junto a algunos vecinos que había conocido en los últimos meses. «¿Qué es esto?», pregunté emocionada. Marcos dio un paso al frente. «Es tu cumpleaños, mamá. Pero yo no...». «Lo sé», interrumpió Claudia. «Nunca lo celebraste. Dijiste que los años eran solo números, pero para nosotros, cada año tuyo es una lección que vale más que cualquier herencia». Me quedé inmóvil, con las lágrimas subiendo como marea. «No tenían que hacer esto». «Sí», dijo Marcos. «Sí teníamos, porque no se trata de devolverte lo que nos diste, sino de hacerte saber que esta vez lo entendimos». Lucía encendió la vela. El fuego danzaba suavemente, reflejándose en los ojos de todos. Claudia se acercó con el pastel y me tomó de la mano. «No supe valorarte antes, pero hoy todo lo que soy te lo debo a ti. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo lo merecía». Su voz temblaba. Yo la abracé sin pensar, y ella se aferró a mí con fuerza. Marcos se unió, y por primera vez en muchos años, los tres nos abrazamos como una familia. Sin máscaras, sin orgullo, sin pasado. La cena fue sencilla, pero hermosa.
Risas, pan caliente, historias del vecindario, anécdotas de la carpintería. El aire estaba lleno de algo que no se puede describir, una mezcla de perdón, cariño y gratitud. Lucía, levantando su copa, dijo: «Brindemos por la mujer que enseñó que el silencio puede tener más fuerza que la rabia y que la verdadera victoria no necesita testigos, solo paz». Todos aplaudieron. Yo sonreí sin poder hablar. A veces las palabras sobran cuando el alma ya lo ha dicho todo. Más tarde, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedarse en calma, me senté en el jardín, bajo las luces. El pastel medio comido aún estaba sobre la mesa, y la vela seguía ardiendo, casi por puro capricho del destino. Claudia se acercó despacio, envuelta en una manta. «Isabel, quería decirte algo más». «Te escucho, hija». «Cuando te conocí creí que eras débil, que las personas que callan son fáciles de ignorar, pero ahora sé que tu silencio era más fuerte que todos mis gritos juntos». Me quedé mirándola. No respondí enseguida, solo puse mi mano sobre la suya y dije: «El silencio no es debilidad, Claudia. A veces es el refugio de los que ya lo han entendido todo». Ella sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas limpias, sin tristeza. «Gracias, Isabel, por devolverme la oportunidad de ser alguien mejor». «No me des las gracias, hija. Solo no olvides nunca lo que costó llegar aquí». Nos quedamos en silencio, mirando la vela consumirse. Cada chispa que caía parecía borrar un poco más del pasado. Cuando entré en mi habitación, abrí mi cuaderno. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que escribí algo largo. Esa noche las palabras salieron solas, como si siempre hubieran estado esperándome. «No hay mayor reconocimiento que ver florecer lo que sembraste. A veces la semilla parece morir bajo la tierra del desprecio, pero un día, cuando el orgullo se ha marchitado, brota una flor llamada perdón, y su aroma vale más que todo el oro del mundo». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y miré al techo. El eco de las risas aún flotaba en la casa, y pensé: mi esposo tenía razón. El respeto vuelve. Solo hay que tener la paciencia de esperarlo sin rencor. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila. Por primera vez en muchos años, no soñé con el pasado. Soñé con el mañana. Las riquezas que más duran no se guardan en cajas fuertes, sino en corazones que aprendieron a amar con humildad. Ese fue el verdadero testamento que dejé atrás. El tiempo pasó sin prisa. La vida había encontrado su equilibrio y la casa volvió a tener un ritmo propio. El sonido del pan en el horno, la risa del jardín, el murmullo de las noches tranquilas. Ya no había sombras en los rincones, ni palabras duras, ni miradas frías. Solo paz. Una paz construida con trabajo, lágrimas y comprensión. A veces me sentaba en la ventana del salón, miraba a Marcos lijando una mesa en el patio y a Claudia colgando la ropa con cuidado, y pensaba que la vida, a su modo, siempre sabe devolver lo que te quita. «Mamá», me decía Marcos, mientras limpiaba sus manos con un trapo, «¿te has dado cuenta de que esta casa ya no pesa?» «No pesa porque todos la están sosteniendo», le respondía. «Antes cargabas una casa llena de orgullo, ahora habitas un hogar lleno de respeto». Él sonreía, con esa expresión de niño que aún guardaba en los ojos. «Nunca podré devolverte lo que hiciste por nosotros. No necesito que me lo devuelvas, hijo. Solo cuida lo que has aprendido. Eso es suficiente». Claudia también había cambiado de forma profunda. Ya no se maquillaba para esconder su tristeza. Ahora se reía sin miedo a las arrugas. Había aprendido a disfrutar de las cosas pequeñas: un café caliente, una tarde de lluvia, una conversación sincera. Una mañana, mientras recogía flores del jardín, me dijo: «¿Sabes, Isabel? Cuando perdí todo lo material, creí que mi vida había terminado. Pero aquí, contigo, entendí que recién comenzaba». «El alma necesita desnudarse para vestirse de verdad», le respondí. «Me gustaría que todas las mujeres que conozco escucharan eso».
No hace falta que se los digas. Muéstrales cómo vives. Eso será suficiente. Ella sonrió, y esa sonrisa era la prueba viva de que había aprendido la lección más difícil. No se necesita tener más, sino ser más. Con el paso de los meses, el barrio entero empezó a notar el cambio. Los vecinos se acercaban más a la casa, ya no con curiosidad, sino con cariño. Claudia ayudaba en la parroquia, Marcos arreglaba muebles para quien no podía pagarle, y yo me convertí sin querer en una especie de consejera para todos. Venían a contarme sus problemas, sus miedos, sus dudas. Yo los escuchaba y solo decía, el respeto no se exige, se inspira. Una tarde, una joven vecina me trajo una carta. Mi madre dice que gracias a usted he recuperado la esperanza, me dijo. No, hija, le respondí. Yo solo les recordé que el amor sin humildad se convierte en ego, y ustedes lo entendieron. En casa, los días transcurrían con serenidad. Una tarde lluviosa, mientras todos dormían la siesta, fui a mi habitación. Sobre la mesa estaba mi caja de madera, esa caja que había guardado tantos secretos, lágrimas y silencios. La abrí con calma. Dentro seguía el sobre del Banco del Sol, ya envejecido, amarillento, casi frágil. Lo tomé entre mis manos. Por primera vez en años, no sentí que pesaba. Era solo papel. Sonreí y dije en voz baja, «Ya cumpliste tu propósito. Gracias». Lo guardé de nuevo, no como un tesoro, sino como un recuerdo, porque entendí algo profundo. El dinero había sido solo la herramienta, pero la verdadera herencia era la transformación que había ocurrido en esta casa. Unos días después, mientras almorzábamos, Marcos me miró con una sonrisa traviesa. «Mamá, hemos estado pensando algo». «¿Ah, sí?», pregunté. «Queremos abrir un pequeño taller, un lugar donde fabriquemos muebles, y Claudia pueda enseñar a otras mujeres a hacer cosas con sus manos». «¿Y cómo lo van a llamar?», Claudia intervino, emocionada. «Casa del Sol». Por un instante me quedé sin palabras. El nombre me golpeó directo al alma. «¿Por el banco?», pregunté sonriendo. «No», dijo Marcos. «Por ti». «¿Por mí?». «Sí, porque tú fuiste el sol que iluminó nuestra oscuridad». Las lágrimas me llenaron los ojos. Los abracé sin poder hablar. Era como si todo el sentido de la vida se resumiera en ese instante. Ellos no necesitaban heredar mi dinero. Ya habían heredado algo mucho más valioso, mi fe en el amor, en el respeto y en la segunda oportunidad. Esa noche, después de cenar, salí al jardín. El cielo estaba despejado, la luna llena. Las luces que Claudia había colgado meses atrás seguían brillando. Me senté en el banco y cerré los ojos. Recordé mi vida entera, los años de soledad, la humillación, el silencio, la espera. Y ahora, la paz. Pensé en mi esposo, en su carta, en su promesa. Cuando llegue el momento, lo que hoy duele se convertirá en tu fuerza. Tenía razón. Lo que me hizo llorar, hoy me hacía sonreír. Lo que me rompió, hoy me sostenía. Abrí mi cuaderno una vez más. La última página aún estaba en blanco, y escribí despacio, con letras grandes, seguras, firmes. Esta es mi herencia, no oro, no casas, no títulos, sino un testimonio. Que la dignidad nunca se pierde, que el perdón no es debilidad, y que las mujeres silenciosas también pueden cambiar el destino del mundo. Cerré el cuaderno. Lucía me observaba desde la puerta. «¿Escribes tu última página?», preguntó. «Sí», le respondí, «pero no el final, solo un comienzo nuevo». Ella sonrió, y en ese momento comprendí que aunque el cuerpo envejezca, cuando el alma sana, siempre renace. Antes de dormir, me acerqué al espejo. Vi a una mujer mayor con canas, arrugas y una mirada serena, pero detrás de esos ojos había fuego, sabiduría y una paz que solo se gana cuando se ha amado y perdonado de verdad. «Gracias», susurré a mi reflejo. «Gracias por no rendirte cuando todos te dieron por vencida».
Apagué la luz, dejando que la casa respirara conmigo. Y mientras el viento movía las cortinas, pensé, mi herencia está viva y camina sobre los pasos de quienes alguna vez me miraron desde arriba. Hay lecciones que no se enseñan con palabras, sino con el modo en que uno vive, perdona y se despide. Esa fue la mía. El tiempo siguió su curso, como un río que ya no tiene prisa por llegar al mar. Los días pasaban tranquilos, y en cada amanecer encontraba un motivo nuevo para agradecer. Marcos y Claudia seguían creciendo, no solo en su trabajo, sino también como personas. El taller Casa del Sol se había convertido en un pequeño milagro del barrio. Las mujeres iban allí a aprender a tejer, a coser, a crear. Los hombres pedían muebles y a veces se quedaban solo a conversar. Era un lugar lleno de vida, de risas, de olor a madera y esperanza. Claudia enseñaba con paciencia, con esa ternura que antes no sabía que tenía. Marcos diseñaba con pasión, y en cada pieza, en cada palabra, en cada sonrisa, había un pedacito de lo que yo les había dejado. La calma de quien aprendió a no correr para llegar, sino a caminar para disfrutar del camino. A veces me visitaban por las tardes. Llegaban con pan caliente, flores del mercado o simplemente abrazos. Yo los recibía con alegría. Nos sentábamos en el jardín y hablábamos hasta que caía la noche. «Mamá», decía Marcos, «te echo de menos en el taller». «Ya no tengo la fuerza de antes, hijo, pero créeme, estoy ahí. Cada vez que haces algo con amor, cada vez que enseñas sin gritar, cada vez que ayudas sin esperar, yo estoy ahí». Él sonreía sabiendo que era verdad. Claudia me tomaba la mano con cariño. «Nunca te podré devolver lo que hiciste por mí, Isabel. No necesitas hacerlo. La vida siempre devuelve lo que siembras, aunque sea en otras manos». Con el tiempo mi cuerpo empezó a cansarse. Ya no podía caminar tan rápido ni quedarme mucho tiempo de pie, pero mi alma estaba más despierta que nunca. Lucía venía cada mañana a acompañarme. Traía flores, galletas y sus historias de siempre. A veces reíamos, otras veces simplemente mirábamos el cielo sin hablar. «¿Sabes qué es lo más hermoso de envejecer?», le dije un día. «¿Qué cosa?». «Que todo lo que alguna vez dolió se convierte en sabiduría». Ella sonrió y me besó la frente. «Eres el ejemplo de eso, Isabel». «No, Lucía. Solo soy una mujer que se cansó de pelear y aprendió a esperar». Un día de otoño, Marcos y Claudia llegaron con una sorpresa. Traían una caja envuelta en papel marrón. «Queremos darte algo», dijo Marcos. «¿Otra caja?». Reí. «¿No he tenido ya suficientes?». Claudia se rió conmigo. «Ábrela», dijo. Dentro había un cuaderno nuevo de tapas duras con una dedicatoria escrita a mano. «Para la mujer que escribió nuestra historia sin tinta, sino con paciencia, amor y silencios que curan». Debajo, una foto. Los tres juntos, en el jardín, riendo. No supe qué decir. Solo los abracé, y en ese abrazo sentí que todo lo vivido, cada lágrima, cada humillación, cada espera, había valido la pena. El invierno llegó otra vez. La casa olía a sopa caliente y madera vieja. Lucía seguía viniendo, aunque ya hablábamos menos y compartíamos más silencios. Una noche fría, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, me senté en mi sillón favorito. El fuego crepitaba en la chimenea. Abrí el cuaderno nuevo que me habían regalado. La primera página estaba en blanco, y pensé que tal vez era momento de escribir mi última enseñanza. Tomé la pluma y escribí despacio, con calma. No hay amor sin respeto. No hay perdón sin comprensión, y no hay final triste para quien vivió con el alma despierta. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto a la caja de madera, el sobre del banco y una flor seca del jardín. Miré alrededor, todo estaba en su lugar. La casa respiraba en silencio, como si también supiera que mi viaje se acercaba a su fin. Al amanecer, Claudia entró en mi habitación con una taza de té. «Buenos días, Isabel». «Buenos días, hija». «Hoy hace frío. ¿Te traigo la manta?».
No hace falta. El corazón me calienta más que la lana. Se sentó a mi lado y me miró con ternura. Te ves tranquila, porque lo estoy. He visto a la vida dar vueltas completas, y ya no le tengo miedo a nada. Ella se inclinó y me abrazó largo rato. En su pecho sentí su respiración temblorosa, como si quisiera retener el tiempo. Gracias por todo, susurró. No me des las gracias, le dije. Solo sigue viviendo así. Esa será mi herencia eterna. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi esposo, con el desierto donde todo empezó, con la casa llena de risas. En el sueño él me decía, ya puedes descansar. Lo hiciste bien. Y al amanecer, cuando la primera luz entró por la ventana, la casa amaneció en silencio. No de tristeza, sino de paz. Lucía, Marcos y Claudia me encontraron en mi sillón, con el cuaderno en las manos y una sonrisa leve, como quien acaba de escuchar su canción favorita. Días después, el barrio entero se reunió en el jardín. Había flores, pan, risas y lágrimas. Lucía leyó una frase del cuaderno. El respeto no muere, solo cambia de cuerpo. Marcos plantó un árbol en el centro del jardín. Este será el árbol de Isabel, dijo. El árbol del sol, corrigió Claudia. Y mientras todos guardaban silencio, una ráfaga de viento movió las hojas nuevas, como si la vida misma sonriera desde algún lugar invisible. Años después, el taller Casa del Sol seguía en pie. El árbol del jardín crecía fuerte, y cada persona que llegaba a esa casa aprendía sin saberlo la última lección de Isabel Romero, que el silencio puede enseñar, que la humildad puede sanar, y que el amor, cuando se da sin medida, no muere nunca.